Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que hagas por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que nos instruyas a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos la semana pasada una pequeña serie, que van a ser 3, siendo la segunda del tema que se llama Decisiones y está basado en algunas partes, episodios de la vida de un joven rey llamado Josafat, rey de Judá. Es hijo del rey Asa, seguidores del Dios vivo, y que hicieron una gran reforma en medio de situaciones que el país y la nación estaban atravesando muy difíciles. Sin embargo, vemos que cómo las decisiones que han ido haciendo afectan para bien o para mal, no solamente sus propias vidas, sino también el reinado. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 17, y vamos a leer aquí los dos primeros versículos de esta página mía, que vienen siendo el 12 y el 13. Dice: Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Recuerda que él hizo la decisión de quitar la idolatría, de erradicar la idolatría, y empezó a mandar a los levitas que fueran a los pueblos y que hablaran con la gente ahí donde estaban, instruyéndolos acerca del buen vivir, del apartarse del mal, del seguir al Señor. Y esto le produjo una gran bendición al reino. Josafat se engrandeció mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. La mano del Señor empezó a bendecir todo lo que Josafat hacía, porque él vio que era un hombre que quería servirle de verdad, que quería adorarle en espíritu y en verdad, y que se daba cuenta como monarca que las decisiones que él tomara como rey iban a afectar directamente a su pueblo. En el capítulo siguiente, el capítulo 18, versículo 1 dice: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Entonces ya habían pasado algunos años de mucha prosperidad y mucha bendición de parte del Señor, y tal vez él empezó como a confiar un poco en sí mismo, en vez de confiar verdaderamente en el Dios vivo, que era el que le había establecido su reino. Él sabía el peligro de la idolatría, porque en este momento el reinado de Israel, donde el rey era Acab, él era un rey que se había apartado tremendamente de los caminos del Señor, y que apartó a Israel tremendamente. ¿Por qué? Porque contrajo matrimonio con una mujer llamada Jezabel, que era completamente idólatra y pagana. Y ella, al hacerse esposa del rey, trajo consigo el montón de sacerdotes, el montón de toda la cultura de la religión a la que ella servía, completamente pagana, la introdujo, la inyectó dentro del reino, y entonces el reino fue decayendo, fue contaminándose, al punto de que la palabra del Señor ya casi no se escuchaba en ese lugar. Entonces Josafat, sabiendo el peligro de la idolatría, porque él había estado limpiando el lugar con mucho esfuerzo y el Señor lo iba bendiciendo, entonces él tenía que saber que no debía de mantener una relación completamente estrecha con el rey de Israel. Sin embargo, vea lo que pasa ahí. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Él tenía un hijo, seguramente un muchacho muy apuesto, y Acab y Jezabel tenían una hija llamada Talía, que era una mujer seguramente muy linda, una princesa muy linda. Pero ¿qué sucede? Que esta hermosa princesa era completamente pagana, completamente en rebelión contra todo lo que el hijo de Josafat había aprendido de su padre y de su abuelo,
la rectitud de seguir al Dios vivo, la rectitud de apartarse del mal, tener la valentía de decir, no, yo esto no lo hago porque yo no quiero pecar contra mi Dios. Al casarse, al tener esta alianza entre estos dos jóvenes, cuando la historia empieza a desenvolverse y a desarrollarse, nos damos cuenta del tremendo mal que esto trajo, consecuencias tremendas en la vida de todo Israel y Judá. Fue increíble. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que las cosas de Dios verdaderamente no son así como tan importantes, como que, ay, tal vez a Dios se le va la mano pidiéndome que no haga, que no me junte con estas personas o que no haga esto, porque Dios ama a todos, sabemos, pero cada persona hace su propia decisión. Y hay unos que han escogido completa y enteramente apartarse del Señor. Entonces, este era el caso de esta princesa hermosa, hija del rey Acab. Pero al contraer matrimonio, entonces ella trajo, al igual que su madre, todas esas creencias al reino de Judá. Y se vieron, hoy no es el tema, pero sí es importante que nos demos cuenta que decisiones pequeñas y grandes que hacemos nosotros son demasiado, demasiado importantes. Entonces, estos dos reyes, bueno, ya eran consuegros y tenían buenas relaciones, se visitaban, me imagino que a menudo, y uno de esos días, pues, el rey Josafat se fue a visitar a su consuegro, a Acab, y estando hablando, el rey Acab le dice, mira, Josafat, yo quiero que vos te unas conmigo, necesito que nos unamos porque está una de estas ciudades de refugio y yo quiero recuperar esa ciudad de refugio, pero para hacer esto tengo que unirme con vos para que juntos vayamos y luchemos contra los asirios y retomemos esta ciudad. Bueno, en el momento de la conversación, como suele pasar, algunas veces cuando nosotros empezamos a hablar de cosas y nos salimos, se nos olvida algunas veces a quién servimos, quién es nuestro Padre, que somos hijos del Rey y el porte que siempre debemos de mantener de fidelidad al Señor y de consultar todas las cosas con el Señor porque Él quiere darnos el consejo y el consejo perfecto viene de Él. Pero en este momento, Josafat, en el momento, imagino, sí, bueno, yo soy rey, él es rey, claro que nos debemos de apoyar, sí, te acompaño. Entonces él hace una promesa y dice, yo voy con vos. Pero Josafat, siendo el muchacho que era instruido en las cosas del Señor, piensa, pero ¿qué estoy haciendo? Yo ni siquiera he consultado esto con el Señor. ¿Cómo pude haber hecho eso? Pero ya di mi palabra. Me imagino que él tenía este conflicto dentro de él, que él decía, pero ahora ¿qué hago? Entonces de un momento a otro dice, bueno, ya había dado su palabra, pero en el versículo 4 del mismo capítulo 18 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Dijo, ay, no, ahora sí que estoy en problemas. Pero entonces, por favor, vimos que no solo le dijo, sino que le dijo, te ruego, le imploró de lo más profundo, porque ya empezó a darse cuenta de que había cometido un error grave. Entonces dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Cuántos? 400, esos son bastantes profetas. Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad? ¿O me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en las manos del rey. Ahora, recuerden lo que le había mencionado antes, que ya el reino se había contaminado muchísimo con idolatría. Ya estos 400 profetas que estaban ahí verdaderamente ya no eran los profetas del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios de Israel. Ya estaban contaminados con la idolatría que había llegado a la región, que el mismo rey había traído a su propia casa. Dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Ya se imagina que el rey ya estaba, Josafat ya estaba muy inquieto. Ay, ¿qué hago ahora? Hay por lo menos una persona aquí, uno solo, en todo el reino, en que podamos preguntar qué es lo que dice el Señor.
Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Qué increíble, en todo el reino aún hay un hombre. ¿Se da cuenta usted del testimonio que nosotros damos donde quiera que vayamos? ¿Qué se puede decir del lugar donde usted trabaja? ¿Qué se puede decir del lugar donde usted vive? ¿Qué dicen sus hijos de usted? ¿Qué dicen sus padres, sus hermanos? La gente con la que se relaciona. Puede que diga, aún hay esta persona, aún esta persona es siervo del Dios vivo a pesar de toda la contaminación y todas las situaciones que se están llevando a cabo. ¿Qué dirían? ¿Lo llamarían a usted? Si usted fuera, diría, sí, aquí en esta área hay una persona. ¿Sería usted esa persona que sería reconocida como fiel al Dios vivo? Y dice, Josafat dijo, sí, el versículo 7, perdón, dice, y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Maica, hijo de Imala. Y respondió Josafat: no hables así, rey. ¿Será que algunas veces nosotros nos hacemos de los oídos sordos y no queremos escuchar lo que verdaderamente el Señor tiene que decirnos? Decir, no, yo prefiero, entonces usted prefiere ir a personas y a lugares donde le hablen bonito, lo que usted quiere oír, lo que usted quiere y lo que usted cree que, sí, eso suena muy bien, eso me hace sentirme feliz, pero mira, casualmente, ¿por qué este profeta no le profetizaba bien al rey? No era porque Dios no quisiera tener misericordia del rey Acab, no era eso, simplemente que Acab había decidido completamente por él mismo apartarse de todo lo que era bueno. Entonces en ese momento él dice, bueno, sí está este hombre, pero siempre me profetiza mal. En el versículo 8 dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Miqueas, hijo de Imala. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados. Imagínense usted esta ceremonia. Cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, súper elegantes, lindísimos, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. O sea, era realeza, era hermoso, esas vestiduras, esa corte real. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Esto era como una ceremonia enorme, imagínense. Yo me imagino que había mucha como euforia en el lugar. Y Sedequías, hijo de Quemana, que había hecho cuerno de hierro, decía: así ha dicho Jehová, con estos cuernos derrotarás a los asirios por completo. Imagínense. Qué curioso, cuando nosotros decidimos escuchar la palabra del Señor, el Señor nos habla, pero cuando nosotros decidimos escuchar otras voces, esas voces también hablan y hablan muy duro. Imagínense aquí estos 400 profetas, todos profetizando y diciendo, incluso en una forma completamente gráfica, donde traen estos cuernos, dice, con estos cuernos usted va a derrotarlos, los va a desaparecer del mapa. O sea, se veía mucha fuerza, mucho ímpetu en lo que se estaba diciendo. Se sentía el espíritu elevado ahí diciendo, sí, lo va a derrotar, vaya, el Señor ha dicho esto. Pero ¿sabe qué? El Señor no había dicho nada. El Señor a través de estos profetas no había dicho absolutamente nada. Algunas veces nosotros nos hacemos el montaje completo para acomodarlo a nuestras circunstancias y a lo que nosotros verdaderamente queremos, a lo que a nosotros nos parece. Pero tenemos que ser humildes y reconocer nuestras debilidades y venir delante del Señor y decir, Señor, ¿qué es su voluntad verdaderamente? Dice, de esta manera profetizaban todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Pero acuérdense que el rey Acab había mandado un mensajero a que buscara al profeta Micaías. Y le ha dicho, vaya, tráigalos. Y vaya, no me gusta cómo habla, pero vaya, tráigalo.
Y ya este viaje, este mensajero estaba muy preocupado porque antes de irse ya él había visto este tumulto, este montón, esta reunión real donde estaban todos estos profetas diciendo, vaya, el Señor dice, va a estar en sus manos, va a estar entregado en sus manos. Y de un momento a otro este hombre empieza a pensar, ay no, qué torta, yo sé que Micah no va a hablar así. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 18 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí la palabra de los profetas, que a una voz unísona dicen al rey las buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Imagínense qué interesante, hasta qué punto nosotros llegamos a querer complacer a otros con las cosas, con sus propias fantasías, si no es lo que verdaderamente está hablando el Señor, al punto de que este muchacho le dice a Micaías, por favor, todos en una sola voz están diciendo lo mismo, no vaya usted a decir otra cosa. Entonces Micaías dice, vive Jehová, que lo que Dios me dice, esto hablaré. Y vino al rey. Entonces él vino al rey, ya él sabía lo que el rey quería escuchar. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galad o me estaré quieto? La misma pregunta casualmente que le había hecho a los 400 profetas. Él respondió, subid y seréis preparados, pues serán entregados en vuestras manos. Pero el rey se dio cuenta que eso no era la palabra del Señor, a pesar de que estos 400 hombres estaban en coro diciendo, vaya, esto es lo que Dios quiere. El rey percibió en ese momento que esa no era la realidad. Le dijo, por favor, dígame la verdad. En el versículo 15. Y en el 16, entonces, Micaías habla la palabra que el Señor verdaderamente tenía para Acab. En su misericordia. Imagínense qué maravilloso que es el Señor, porque ya Acab se había hecho tanto mal, se había apartado tanto, había hecho tanto mal a Israel. Sin embargo, Dios le está dando aquí una oportunidad. Él no tenía que perder la vida en esa batalla si hubiera escuchado la voz del Señor a través del profeta Micaías. Y entonces Micaías le dice, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. Imagínense qué tremendo el Señor le ha dicho acá. Si usted va a morir, usted no va a poder regresar en paz a Israel. Sin embargo, había un compromiso tonto. ¿Cuántas veces por compromisos tontos proseguimos nosotros haciendo algo que sabemos que no debemos de hacer, pero que ya nos hemos visto comprometidos porque hemos dicho, pero es mejor apartarse del mal? En este momento el rey todavía pudo haber dicho, me aparto del mal, no vayamos, he cometido un error, en realidad he errado, pero el orgullo no se lo permitió. Veamos a ver aquí en Primera de Reyes, el capítulo 22. El capítulo 22 y el versículo 29. Y también vamos a ver el versículo 36. Dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón, Gilead. Ahí vemos que desobedientemente se fueron. Y más adelante, si leemos la historia, pero hoy no tenemos tiempo de leerla todo, nos damos cuenta que lo que el profeta dijo, eso sucedió. En el versículo 36 dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. El versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Qué tremendas que son nuestras decisiones, ¿cierto? Y qué grande es la misericordia del Señor, que a pesar
de que este rey Acab se había apartado y había hecho el mal, Dios todavía tenía un plan para él y tenía misericordia para él en su vida. Sin embargo, él escogió la muerte. Él escogió la muerte, escogió esas voces, esas 400 voces que le decían, vaya, 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 todo está bien. Sin embargo, él muy bien sabía que lo que el profeta, el único profeta del Señor que había ahí, ese le había hablado la verdad y no tuvo la humildad para aceptarlo. Bueno, el rey Josafat volvió a casa y volvió con un corazón pesado, dándose cuenta de que había cometido un gran error. Sin embargo, él sí tuvo un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor y a retraerse del camino del mal. Y eso es lo que debemos todos nosotros hacer, apartarnos del mal. Y él empezó a establecer la justicia y la misericordia en el reino de Judá. Y la obra que se llevó a cabo fue una obra muy solemne. Vamos a leer aquí en el Salmo 82, el versículo 1, del 1 al 4. Dios está en reunión de los dioses y en medio de dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librado de la mano de los impíos? Y esta casualmente fue lo que Josafat empezó a hacer. Él estableció en Israel cortes de justicia y empezó a enseñarle a esas personas que estaban en el liderazgo que debían de ser compasivos, que debían de cuidar de las viudas, de los huérfanos, así como Dios lo había establecido ya hace muchos años. Dios tenía todas estas reglas ya establecidas para el pueblo, para que vivieran en armonía, para que hubiera prosperidad, para que hubiera amor, simpatía, gozo, en fin, todas estas cosas, pero al apartarse de ellas empieza todo a cambiar. Así como le cambió de un momento a otro el estado a Josafat, después ya él regresó a tratar de mantener su reino estable y se dio cuenta que para poder hacer esto debía de volverse a los mismos caminos que le habían traído esa paz y esa prosperidad del reino, que era el seguir al Señor Dios Todopoderoso. Así que nosotros también tenemos decisiones que hacer en nuestra vida. Y tengamos mucho cuidado de pensar y de traer las cosas delante del Todopoderoso antes de tomar decisiones en nuestra vida. Porque imagínense, este es un buen ejemplo, es algo en que meditar. Como algunas veces, porque nos sentimos ya comprometidos por algo que hemos hecho o hemos dicho, proseguimos con algo que en realidad no va a dar un fruto de justicia. Y el Señor dice que el que no tiene sabiduría le pida a Dios y le será dada. Es mi deseo y oración que usted también en este día empiece a encomendar su camino al Señor y a escuchar con atención lo que el Señor tiene para usted, para que usted y su casa puedan ser bendecidos. Que el Señor le bendiga grandemente.